Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. I'm Walter Zygarewicz with Global Vision Ministries. Bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Me llamo Walter Zygarewicz con la misión, Visión Global o Global Vision. Today, I have the privilege and honor to have on here with me Reverend Adam Zygarewicz. Hoy tengo el privilegio y el honor de tener aquí conmigo al reverendo Adam Zygarewicz y a ustedes que sintonizaron, and you who have tuned in today. Thank you for tuning in. Please share the program right now. And welcome to all on Facebook, on YouTube, on LinkedIn, on Telegram, on Rumble, and on our webpage. Thank you for joining us. And again, please share this on all your social media. This program will be bilingual in English and Spanish. Quiero pedirles que por favor compartan este programa y bienvenidos a todos los que sintonizaron a través de Facebook, YouTube, LinkedIn, Telegram, Rumble y en nuestra página. Muchísimas gracias por sintonizar y por favor compartan en sus medios sociales para ser de bendición para otras personas. That way you will be a blessing to other people who tune in. Welcome, Adam. Bienvenido, Adam. It's my pleasure to share this time with all the listeners who are following us. And the main purpose is always to be a blessing for you and in some way inspiration also to keep on serving God if you are a God's servant, a pastor, a missionary. So it is a pleasure to serve God. Thank you. Amen. Es un privilegio servir a Dios y estamos aquí para servirles, para ser de bendición, para tener alguna inspiración en sus vidas y ser de bendición especialmente a ustedes que son pastores, misioneros, obreros en la viña del Señor. Adán, hay muchas cosas que están sucediendo. Hemos estado orando por diferentes naciones, por diferentes personas, y quisiera tocar sobre el hermano Tony Abraham, nuestro querido amigo, colega en el ministerio por muchos años. I just want to bring a quick update on we have been praying for many nations and many people, and just wanted to give a quick update on our dear friend and colleague, Reverend Tony Abram. El hermano Tony Abraham, como habíamos dicho aquí, hemos puesto también informaciones, había ido al hospital porque había sangreado mucho y gracias a Dios que salió del hospital hace una semana atrás, pero está en un centro de rehabilitación para reforzarse, para hacerse más fuerte, para que se ponga más fuerte y pueda ser más móvil, y está mejorando cada día y aprecia muchísimo todas las oraciones de ustedes, los que han y siguen orando. Por favor, sigan orando. Vamos a confiar en el Señor por su completa salud, sanidad y salud. I just want to say that Brother Tony Abram has come out of the hospital approximately 1 week, actually 1 week ago, but he is in a rehabilitation center where they're trying to get him to be more mobile, get him back on his feet, and they are helping him, and he has been steadily getting better, for which he thanks God, and thanks you all who have been praying and continue to pray. He and Sister Marge are very thankful to you, and please, let's continue to pray for him for complete healing and restoration, that he would be back on his feet and also back on this program. Oremos para que no solo esté de nuevo de pie, pero también de vuelta aquí en el programa. Adán, hay muchas cosas por qué orar. Hemos estado orando por Ucrania en este programa. Casi cada vez que estamos aquí, estamos orando por esa nación. Almost every time we're on here, we pray for Ukraine. Y
hay muchas cosas que están sucediendo y por supuesto hay malentendimientos también con respecto a a la paz que se está procurando lograr. Y he dicho en programas en inglés que por favor oremos y sigamos orando. A veces las cosas suceden en forma no esperada y tenemos un presidente que hace las cosas en forma diferente a otras personas, pero debemos seguir confiando en Dios y orar por él como por todos los que están haciendo decisiones concerniente a esta situación, porque la situación está muy pésima para la gente en Ucrania. I just want to say that we have been praying much for Ukraine, almost on every program here. And we are in a situation where there's some misunderstandings and there are things that have been voiced that perhaps should not have been said publicly, but we need to continue to pray. We have a president, President Trump, who does things differently than other people. And we need to pray that God would give him wisdom, that he would do the right things. And not only him, but others who are decision makers and who are to make decisions in this peace process. So let's continue to pray for that. But I do want us to just take a few moments and talk about the differences between Ukraine and Russia. And Adam, you have worked in Russia for quite a number of years, and you have worked also in Ukraine, as well as other countries, of course. But I just wanted you to maybe just share some of the challenges and some of the differences, for example, in freedom of expression, freedom of religion, and freedom for churches to operate in one country versus the other. Quisiera preguntar o pedir al hermano Adán que comparta un poco el trabajo por muchos años en Rusia, como también en Ucrania, y por supuesto en otros países del mundo, como Bolivia y otras partes, pero estamos hablando ahora sobre Ucrania y Rusia, y tal vez nos explicas un poco algunas de las diferencias en trabajar en el ministerio o, digamos, como en cuanto a las iglesias y la libertad que tienen o no tienen en un país y el otro. Si puedes compartir algo de eso, tal vez lo dices en español y yo lo traduzco. Perhaps you could share in Spanish and I'll translate for you. Muchas gracias. Ciertamente hay bastante diferencia entre Rusia y Ucrania en lo que se refiere a, a Dios, a servir a Dios, en cuanto a libertades en uno y en el otro lugar para adorar a Dios. Así que empezaremos con Rusia. Ciertamente. Déjame traducir. I just want to say there are a lot of differences in serving God in one country as opposed to the other, speaking about Russia and then Ukraine. And let's begin with talking about Russia. Rusia se abrió al Evangelio, así como otras naciones en los años 90, cuando se desintegró la Unión Soviética. Russia opened up to the gospel, preaching of the gospel of Jesus Christ when the Soviet Union collapsed, as did other nations in the region. Al principio eran bastante receptivos, la gente era bastante abierta a escuchar el Evangelio. And in the beginning, the people were very open to hear the gospel of Jesus Christ. Y aquellas personas que realmente tenían interés en conocer a Dios y servir a Dios, buscaron iglesias, buscaron lugares donde se estaba enseñando y predicando la palabra de Dios. And so people that were that opened up to the gospel, they sought out churches where they could meet and worship and serve God. Y eso era muy
muy lindo poder ver todo eso, todo ese proceso. And it was wonderful to see that process. Y en ese tiempo se abrieron muchas iglesias de un lado de Rusia al otro. In that period of time, many churches were started from one end of Russia to the other. Pero ya para los fines de los 90, la situación comenzó a cambiar mucho. But by the end of the 1990s, the situation began to change a lot. El gobierno puso bastantes reglas y restricciones sobre las iglesias. And the government put a lot of regulations and restrictions upon the churches. Entonces, las iglesias en general pasaron por un proceso de consolidación. And so the churches went through a process of consolidation. En ese proceso prácticamente muchas iglesias decrecieron, o sea, se redujeron porque la gente que realmente no estaba interesada en seguir a Dios ya lo dejaron. And so during this time, there were people that actually left the churches, and the size of churches was reduced. Luego vinieron más restricciones sobre las iglesias. And then more restrictions came on the churches. We're speaking about Russia. Así que se puso más, hubo mucho más control sobre toda actividad eclesiástica. And so there came restrictions on all ecclesiastical activities. De tal manera que no ha habido ya más libertad como en los 90 de poder predicar, digamos, en campañas abiertas o en la calle. And so we could no longer preach and hold crusades openly, whether outside or open meetings as we had in the 1990s. Otra de las cosas que afectó a las iglesias es la falta de lugares para adoración. Es muy limitado y también demasiado caro para poder pagar la renta de un salón. And so the other difficulty that came about was the restrictions and difficulties of locations to meet. Not only that the prices go up a lot, but there were few places that were available. But also, Adam, you're not limited also to only privately owned halls. You could no longer rent government halls or schools or anything of that sort. Isn't that the case? Ah, ciertamente así es. Prácticamente todos los lugares que anteriormente se podía rentar ya quedó restringido a no permitir actividad religiosa. Entonces eso nos limitó mucho más. And so it's true. And what happened is that places that were previously available to rent were no longer available to rent. We were restricted in just certain places that could be rented. Y en las ciudades es muy difícil poder comprar un espacio para poder edificar una iglesia porque no hay lugares vacíos. And the other difficulty is that to be able to find an empty piece of land to build is very difficult because there are almost none in cities. Y entonces algunas de las iglesias, gracias a Dios, pudieron comprar fuera de la ciudad un pedazo de tierra y edificaron
lugar de adoración. And fortunately, some churches were able to get outside of the city centers and the outskirts, find a piece of land and build a house of worship. Pero eso trajo otros problemas. Poder transportar a la gente fuera de la ciudad, fuera del perímetro de la ciudad. Entonces, si la iglesia no contaba con un servicio de un minibús, diremos, un van, entonces era difícil para que la gente siga llegando. And Esa so fue otra then dificultad. the challenge became of getting the people out to those locations from the center of the city to the outskirts. There is limited transportation. And so if the church did not have its own, say, a van or some sort of a way of transporting people out there, then it became a problem. Así que son muchas las restricciones, las limitaciones, pero a pesar de todo eso, las iglesias siguen adelante. And there are many restrictions, many challenges, but despite all of that, the churches continue to move forward. Ahora, una pregunta, Adán, porque entiendo que también no se permite construir iglesias, así que conozco pastores que han tenido que edificar una casa y después transferir a la iglesia porque como iglesia no se les permitió. Eso también es algo que se está enfrentando, entiendo. No sé si en todo Rusia o solo en algunas regiones. I just want to explain that also I know pastors who wanted to build but could not build. They had to build a house and then transfer ownership of that house to the church, making it into a church facility. And I'm not sure if this is all over Russia or this is just certain regions of Russia. Sí, en verdad ese es uno de los problemas muy serios con los cuales se ha enfrentado y en varios casos que yo conozco se construyó prácticamente una casa grande, pero con la visión de que sirva para la iglesia. Sí, se ha logrado hacer eso y después entonces se hizo la documentación a nombre de la iglesia. And yes, I do know of several cases that's how it was done. A large house was built with the intent of converting it into a church. Once it was already built, then it was transferred over to the church and they began to use it as such. Entonces, pero debo clarificar aquí de que una vez que comenzaron a funcionar como iglesia, vinieron las autoridades y tratar de cerrar. But I have to admit this that once they began to function as a church in that house, the authorities have come and tried to shut that down. En un caso muy particular, no voy a mencionar el lugar que yo conozco, simplemente las autoridades le dijeron al pastor, si usted quiere subsistir con su iglesia, usted necesita cooperar y trabajar con nosotros. And so I will not say the location, but in this particular situation that I'm familiar with, the authorities came to that pastor and he says, if you want to survive, you need to cooperate and work with us, work with the government. Y como el pastor se negó a cooperar, entonces le advirtieron, le dijeron, bueno, usted va a tener problemas.
And so when the pastor refused to work with the government, he says, you're going to have problems. Y en realidad comenzaron a encontrar problemas y se estaba corrigiendo los problemas, pero seguían con otros nuevos problemas que, que no, que no está de acuerdo en caso de incendios, en fin, siempre han encontrado y prácticamente finalmente cerraron la iglesia. And so they began to find certain code issues with the building and always would find one more, another one, another one. Finally, they had to shut it down. And La iglesia no pudo más usar el edificio y como tenía una cruz encima, decían, las autoridades querían derribar el templo. And so they could no longer use the building. And because it had a cross on top of it, the authorities wanted to demolish that. And we're talking about Russia right here. Estamos hablando de Rusia aquí y Adán, el otro aspecto, y yo sé que hay mucho más que se puede decir con respecto a eso, entiendo, yo sé que hay una iglesia, un templo en Moscú que derribaron, vinieron con bulldozers y lo derribaron. I know that in Moscow there's one church, they came and bulldozed it down, pero algo de las restricciones, digamos, de predicar. Entiendo que le ponen multas si uno va y predica a una persona y esa persona le avisa al gobierno que alguien le había procurado de evangelizar. I know that people are fined for sharing the gospel. You go and speak to someone about Jesus, and if they report you to the government, then you get fined, and the church gets fined. ¿No es así? Exactamente, hay esa restricción y prácticamente si uno trata de compartir el evangelio con una persona desconocida, diremos, sin la autorización de esa persona, si esa persona se queja, simplemente lo pueden arrestar, lo pueden multar con $1,000 o $2,000. Y si es extranjero, simplemente expulsan del país. Los pastores que predican Déjame traducirlo, perdón. What happens is, yes, if you share the gospel with an unknown person and all they have to do is complain, they complain, then you can be fined $1,000 to $2,000 for having shared the gospel with that person without their authorization. And if you're a foreigner and you did that, then you get deported. Bueno, hay mucho más restricciones también en cuanto a distribución de literatura. Tiene que tener toda la tiene que tener identificación a qué grupo religioso pertenece. Eso por un lado, y por otro, también si el pastor su predicación va a poner en los medios sociales de comunicación, corre mucho peligro de ser arrestado si hay algo que se menciona que no está a favor, diremos, del gobierno. And so it is very restricted in evangelizing. And one of the things is that if you give out literature, literature has to have a very clear identification of what church it was from, where it was given from,
And also, if a pastor decides to reach online to be speaking on social media, he takes a great risk, because if that pastor says something that is not in agreement or is displeasing to the government, he could be arrested. En resumen, puedo decir que lamentablemente Rusia se abrió al comienzo al Evangelio, a Dios, pero después comenzó a cerrarse y con todas las restricciones actualmente es muy difícil, pero las iglesias que han sido plantadas todavía tiempos atrás están sobreviviendo. And so I just want to say this to summarize. Yes, in the beginning of the 90s, Russia opened up to the gospel of Jesus Christ, and there was freedom to preach and start churches. Many churches were started, but then it started closing up, and it's become very restrictive for churches. Nonetheless, the churches continue to work and operate, especially those that had already been established. So let's contrast that with Ukraine. Vamos a hacer el contraste con Ucrania, porque hay gente que está diciendo, pues en Ucrania hay restricciones, que se han cerrado iglesias y ese tipo de cosas que sale a veces por ciertos canales o medios noticieros, y quisiéramos aclarar un poco eso. So I want us just to clear up the situation in Ukraine, because there are media sources that say, well, Ukraine is very restrictive. They've shut down churches and things of that nature. Well, maybe you could explain a little bit about that, because you have also worked in Ukraine. Tal vez podrías explicar un poco sobre eso, como has también trabajado en Ucrania. Justamente haciendo una comparación con Ucrania, queridos amigos, es un panorama completamente diferente. And to compare Russia with Ukraine is a totally different panorama. Plena libertad para predicar el evangelio. Lots of liberty to preach the gospel. Las reglas para construir templos y mantener los servicios no son pocas. The restrictions on building a church, fixing a church, maintaining a church, expanding a church are very few. Así que es muy fácil en Ucrania poder conseguir un pedazo de tierra, construir un nuevo templo o también remodelar un edificio viejo que está en desuso. And in Ukraine, it's a lot easier. You can build a new church building. You can remodel. You can take a building that has not been used and fix it up, use it for a church. Esa es una ventaja demasiado grande, y por eso también las iglesias han ido creciendo rápidamente. And this is a huge factor. And this is why churches in Ukraine have been able to grow. One of the reasons they've been able to grow so rapidly. Es una situación completamente positiva hacia el evangelio, y hay iglesias bastante grandes en Ucrania. And so this is a very positive thing concerning evangelical churches. So there are some very large churches in Ukraine. En los últimos años, antes de que empezara la guerra,
se realizaban reunión de toda Ucrania en Kiev, oración de gratitud a Dios por Ucrania y bendiciendo a todo el país. Y esto atraía a veces hasta cerca de 1 millón de personas. In Kiev, for example, they've had these interdenominational meetings, Thanksgiving celebrations before the war, and almost with gatherings of almost 1 million people to just thank God and offer thanksgiving to Him. Así que hay plena libertad en Ucrania para predicar el evangelio, para servir a Dios y también para construir lugares de adoración. And so in Ukraine, there's full freedom to preach the gospel of Jesus Christ and to build houses of worship. Y eso es un contraste muy grande. It is a huge contrast between Ukraine and Russia. Y podemos decirte que en Ucrania realmente existen iglesias bastante grandes comparando con otros países ya de Europa Occidental. And we could even say that Ukraine has some very largest when you compare it also to Western Europe. Y también el porcentaje de creyentes en Ucrania es prácticamente supera muy lejos a Rusia y también a otros países. And so the percentage of born again believers, of Christians in Ukraine, is much higher than in Russia or in many other countries. Amén. Y la cosa es que en Ucrania uno puede ir y predicar en las calles, aún antes de la guerra, ellos podían hacer un evento afuera y ni necesitaban un permiso especial. Al contrario, las autoridades le decían que simplemente le avisen y ellos pueden proveerles seguridad para que no haya algún problema, no para restringirles. Así que es un contraste enorme y hay oraciones públicas aún durante el tiempo de guerra, que no es fácil. I just want to add that in Ukraine, there's full freedom for preaching the gospel, and prior to the war, you could have an open air event, a public event, and the government did not restrict. In fact, they said, if you need us, we could provide some security, like police for crowd control, but you do not have to go and ask for permission. Just do it. In fact, sometimes they would encourage churches to have Christmas, Easter events publicly. A veces ellos del gobierno animaban a las iglesias que hicieran eventos públicos para Pascua, para Navidad, y no solo de una noche, un día, pero semanas, mes de actividades públicas en el centro de la ciudad, al frente de los edificios del gobierno, podían hacer libremente, sin restricción, right in front of government buildings. I know in Zaporizhia, right in front of the governor's mansion, you could gather right there and you could have a public meeting, as they do prayer meetings there on a regular basis. So it is just a big contrast. Ahora, Adam, algo que tal vez habría que explicar, que sí se han cerrado algunas iglesias ortodoxas en Ucrania, y hay que explicar que en Ucrania, we just need to explain that there are some Orthodox churches that were closed in Ukraine, but we need to explain what kind of churches and why they were closed. Pero debemos explicar qué tipo de iglesias y por qué se cerraron. Es que la Iglesia Ortodoxa rusa tiene iglesias en Ucrania,
y están bajo el, digamos, ¿cómo se diría en español? Liderazgo, liderazgo. Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y desafortunadamente, bueno, disculpen, ellos cambiaron el nombre de la iglesia para que no suene rusa a la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Pero sin embargo es la Iglesia Ortodoxa rusa, pero por la guerra y todo cambiaron el nombre. Sin embargo, existe la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que ellos por muchos años lucharon, la Iglesia rusa, para que no se reconociera oficialmente, pero en el año 18 se reconoció y oficialmente en el 19 comenzaron a funcionar reconocidos por la Iglesia Ortodoxa Mundial, y entonces, digamos, ellos tienen más membresía, pero menos templos. La iglesia rusa tiene más templos, pero menos gente. Lo que sucedió que algunos de sus templos se les cerraron porque habían actividades subversivas, según el gobierno de Ucrania, en esos lugares, y tuvieron que cerrar porque la gente del país demandó que cerraran por las actividades anti-ucranianas que estaban sucediendo dentro de esos templos rusos, aunque son llamados ahora ucranianos. Para explicar, porque las noticias no explican esto, simplemente cerraron la iglesia ucraniana. ¿Qué iglesia cerraron? Hay que explicar qué sucedió, y fue por demanda del público. I just wanted to explain this because there's a misunderstanding, a great misunderstanding about this. I went a little long in Spanish, but let me explain it in English. What it has happened is that the Russian Orthodox Church has many churches, or church buildings, I should say, in Ukraine. And for many years, they fought against the recognition of the Ukrainian Orthodox Church as a separate entity under their own jurisdiction, their own leadership. Well, finally, in 2018, this changed, and in 2019, officially, it began to function as a church, as the Orthodox Church of Ukraine. So it's confusing. Now, because of the war, Russia changed the name of their church in Ukraine to be called the Ukrainian Orthodox Church. So there are some people out there in the media saying that the president of Ukraine shut down the Ukrainian Orthodox Church. Not quite so. What happened is that there were, according to the Ukrainian government and news, subversive activities that were discovered in some of these Russian Orthodox churches, now called Ukrainian Orthodox churches, and the people of Ukraine demanded that the government shut them down. And so, to my understanding, it wasn't the entire denomination, it was just some locations. And so, but there has been this kind of a squabble, the Russian patriarch not wanting to allow the Ukrainian churches to be autonomous under their own leadership. Well, the Worldwide Orthodox Church recognized the Ukrainian Orthodox Church as a separate entity, I should say, the Orthodox Church of Ukraine. There's this name confusion because one is called the Orthodox Church of Ukraine, the other one's called the Ukrainian Orthodox Church. Well, the so-called Ukrainian Orthodox Church is really the Russian Orthodox Church in Ukraine, but because of obvious reasons, they've changed the name. But the closure wasn't because they were preaching the gospel or because of lack of religious freedom, but because of apparent or reported subversive activities of espionage and other things. I don't know all the details, but there was an outcry from the people, and that's why that happened. So I just want to explain that as far as evangelical churches, they have full freedom, and in fact, not only to preach all over the country, they're allowed and they are welcome in the front lines
to minister and pray and preach to the soldiers without restriction, to my knowledge. No solo tienen plena libertad para predicar el evangelio por las calles o en las iglesias. Claro que es tiempo de guerra y hay que cuidarse porque una reunión con mucha gente es un peligro, porque al ver el enemigo lo que está pasando, a veces echan una bomba donde hay mucha gente congregada y por eso se ha hecho más difícil, pero las iglesias siguen reuniéndose aún en tiempo de guerra y algunas iglesias nuevas se han abierto y se están abriendo en este tiempo de guerra. So in Ukraine, not only are churches thriving and functioning, but some new churches have been and are being started. Bueno, Adán, no sé si quieres agregar algo más, pero quisiera que oremos por Ucrania porque hay malentendimientos, pero más que todo queremos orar a que venga paz, porque la verdad que mucha gente ha sufrido. Maybe you want to add something more, but I want us to pray for Ukraine. I want us to pray for peace to come to the region because so many people have suffered and continue to suffer because of this horrible war. Adán. Yo quisiera decir también lo siguiente, de que es muy importante subrayar de que los pastores y gente voluntaria de las iglesias están haciendo un trabajo de ayuda al prójimo muy grande, alimentando a gente desplazada por la guerra que están yendo a otras regiones, pasan por la ciudad, se quedan unos días. Y no solamente a eso, sino también a todos los necesitados en la ciudad. Y los pastores, las iglesias están operando libremente, siguen haciendo los cultos. Y aquí debiera mencionar brevemente, comparando con Rusia. Allí los pastores tienen que ser muy cuidadosos en este tiempo en lo que hablan, porque simplemente algún creyente, algún miembro que no le gustó algo, lo puede acusar de que está hablando en contra de lo que está yendo, de la política del gobierno, y simplemente lo arrestan entonces los pastores están en grande peligro, los líderes religiosos. Eso haciendo la comparación entre lo que sucede en Rusia y lo que sucede en Ucrania. Tenemos que felicitar a los pastores y voluntarios que están haciendo un trabajo, pero excepcional. Y gracias a Dios por lo que están haciendo. Y debemos apoyar todo lo que se está haciendo para aliviar el dolor de la gente. Así que tenemos mucho para orar. Perdón. We have much to pray for, yes. And I just wanted to add that what the church is doing in Ukraine, the volunteer work, helping the poor, helping the needy, feeding the people, ministering to people with full liberty, but preaching the gospel and helping people. They're doing an exceptional work in helping those that are suffering. In contrast, in Russia, the pastors have to be careful what they say. They say something concerning the war that could be construed as anti-government. They are in danger. Someone in the congregation just goes and reports them, and they can be arrested. So the pastors are under great pressure and in danger of arrest if they say something that is a question that could be construed by someone as being questionable
of the support of the war in Ukraine. So it is difficult for pastors, and I know it's extra difficult because most pastors in in Russia are from Ukraine. Y esto es doblemente más difícil porque la mayoría de los pastores en Rusia son ucranianos. Así que esto los pone todavía en más dificultades, places them in greater difficulty and danger, we should say, y peligro, podríamos decir. Y esto es una cosa más que debemos aclarar. Nosotros hemos apoyado y seguimos apoyando desde el primer día de la guerra. I just want to clarify that we are supporting, and we have from the first day of the war, almost exactly 3 years ago, casi exactamente 3 años atrás que comenzó la guerra. Fue el 24 de febrero que comenzó la guerra. It was on the 24th of February that the war began. Desde ese primer día hemos apoyado no al gobierno, sino que hemos apoyado a los pastores, a las iglesias, y trabajamos no a través de algún medio otro, sino la iglesia. Son pastores, son obreros, misioneros que conocemos, que hemos conocido, hemos dormido en sus casas, hemos comido en sus comedores, hemos predicado en sus iglesias, algunas de ellas ayudamos a levantar, y hemos entrenado a muchos de estos pastores. Ellos no huyeron, quedaron allí trabajando y siguen trabajando fielmente al Señor, no solo cuidando de sus ovejas, pero a la comunidad. Están haciendo una obra tremenda, casi podríamos decir sobrenatural, solo por la fuerza del Señor, día y noche, obrando, orando, ministrando, cuando ellos mismos están en peligro. And I'm sorry I went long in Spanish again, but I just want to explain this further in tandem to what Adam had shared, that not only is there liberty, but we have supported, and we continue to support from the first day of the war, almost exactly 3 years ago. But we're not sending this help to the government there. We are supporting and helping and working with the pastors and the churches that we know there, that we have worked with for, in some cases, over 30 years. And we've helped start some of these churches. We've trained some of these pastors. And to me, they are heroes. They did not flee when the bombs started falling. They stayed there and continue to stay there and minister and preach, and not just take care of their sheep. They are helping the community. They are helping the poor. They are helping the needy. They're helping to evacuate when evacuations are necessary, risking their own lives. And that's the people we are working with, and we will continue to work as long as the Lord allows us to do that. Esta es la gente con quienes trabajamos y con quienes seguiremos trabajando hasta que el Señor nos permita. Bueno, Adán, como habías dicho, hay mucho por qué orar, pero por favor, dirige una oración, un clamor al Señor por las iglesias, los pastores, los misioneros, los voluntarios en Ucrania, y por supuesto también por los pastores en Rusia que quisieran hacer más, pero están muy restringidos, especialmente en este tiempo de guerra. Pero oremos también por que venga la paz, que se resuelva esta guerra, que pare esta guerra, venga la paz a esta región. So, Adam, I would like you to pray for those pastors, those volunteers, those missionaries, those people in those churches, all the people there that are just doing such a tremendous job in Ukraine, but also pray for the pastors in Russia. They are under great pressure and under much restriction. They need our prayers as well. But let's pray for an end to this war and for peace and healing and rebuilding to come. Oremos que venga paz, que venga sanidad, porque hay muchos heridos en diferentes maneras. There are so many people wounded in so many ways, not just physically, but emotionally, psychologically. They need healing.
gente traumatizada necesita sanidad. No solo físicamente hay heridos, pero emocionalmente, psíquicamente, y necesitan sanidad. Adán, por favor. Ok, oramos. Padre Yes. amado, venimos en tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Father, we come Salvador. to you in the name of Jesus, our Savior. Señor, presentamos delante de ti a toda la nación de Ucrania. And we bring before you the entire nation of Ukraine. Oramos a ti, Señor, por todos los pastores, por los voluntarios que están haciendo un trabajo tan noble. We pray for every pastor, every worker, every volunteer that is doing such a noble job, arriesgando sus propias vidas por salvar a otros o por ayudar a otros. risking their own lives in order to help and to save others. Pedimos por protección para ellos, We pray for protection for them. que tú los guardes y los bendigas, Señor. May you keep them and protect them, O God. Señor, oramos por los ancianos Lord, we pray for the elderly que no tienen a dónde poder moverse, that do not have where to go, sobre todo en la zona donde la guerra está alcanzando sus pueblos o ciudades. especially in that region, those areas where the church is reaching, where people have a difficult time because of the war to leave those areas. Ayúdales, Señor, a todos esos ancianos, también a los desplazados. Lord, we pray for the elderly that were left in those frontline zones that could not be moved. And we pray also for all of those people that have been dispersed. También oramos, Señor, por los niños que están siendo, Señor amado, ministrados por pastores, por voluntarios. And Lord, we pray for the children that are being ministered to through pastors and through volunteers. Oramos por los huérfanos que han quedado y siguen quedando. Lord, we pray for those orphans that have been left behind and orphans that are being created on a regular basis. Señor, te pedimos que tú traigas paz a Ucrania, We pray, oh God, that you would bring peace to Ukraine, que tú traigas, Señor, tiempo de bendición, Señor, that you would bring a time of blessing, oh God, porque el sufrimiento es demasiado grande. because the suffering has been so great. Y rogamos, Señor amado, que tú sanes a la gente, a los enfermos, como también a los heridos. And Lord, we pray that you would heal those that are sick, those that are wounded, A los niños traumatizados por la guerra, for the children that have been traumatized by the war. por los niños huérfanos, We- rogamos que puedan ser acogidos en familias estables. We pray for the orphans that they would become a part of a stable family. Y sobre todo, Señor, que la paz llegue a sus vidas, a sus corazones, y la paz tuya pueda también inundar sus corazones y mentes. And we pray, oh God, that your peace would come upon their hearts, upon the hearts of the people in an immense way. Señor, al mismo tiempo estamos orando por la paz en Rusia, And Lord, we also pray for peace in Russia, porque la gente también está sufriendo allí.
because the people are also suffering there. Oramos por los pastores, We pray for the pastors, por los líderes en las iglesias locales, for the leaders of the local churches, que tú les des gracia, sabiduría, cómo ministrar en estos tiempos críticos. that you would give them grace and the wisdom of how to operate, how to minister in these difficult times. Y sobre todo que tú les libres de traición. And Lord, that you would also set them free and keep them from people calling them traitors. Señor, trae paz a Rusia y que se abra de nuevo, te busque a ti. And Lord, we pray that you would bring a fresh move of the Holy Spirit and that people would turn to you. Que haya una renovación espiritual y una búsqueda de May, tu presencia y de tu poder transformador. may there be a spiritual revival and renewal, and that people would search and seek for you once again. Porque solamente habrá verdadera paz si Because there, buscamos a ti. there could only be true peace when we turn our lives over to you. Ayuda, Señor amado, a todas las iglesias, a todos los hermanos y hermanas en todo el país. And Lord, we pray that you would help the churches, the brothers and sisters in the entire nation. En el nombre de Jesucristo te pedimos. In the name of Jesus Christ, we pray. Y ahora, Señor, pedimos por Latinoamérica y España. And Lord, we pray for Latin America and Spain, Señor, que tu obra siga avanzando. that your work would continue to advance. Señor, que sigas enviando misioneros That you would continue to send missionaries. y bendice a los misioneros latinoamericanos que están trabajando en diferentes partes del mundo. And I pray that you would bless the Latin American missionaries who are working in diverse parts of the world. Que tú los sigas usando poderosamente, That you would continue to use them powerfully. así como los misioneros de otros países que As well tú as the sigas usando missionaries poderosamente. of other nations that are working, may you use them in a powerful way. Señor, oramos en forma especial por la restauración de la salud del hermano Tony Abraham. And we pray for the restoration of and healing of Brother Tony Abram. Sánalo, Señor, y fortalece y restáuralo completamente. Heal him, we pray, and restore his health completely. Te oramos por la hermana Margarita, que tú la bendigas, Señor. Pray for Sister March that you would bless her, O God. Señor, concédeles victoria en estos tiempos difíciles. Give them victory in this time of difficulty. Y ayúdanos a nosotros a seguir llevando el poderoso mensaje de Jesucristo. And help us, O God, to continue carrying your powerful message of salvation. Señor, en este momento queremos invitar también a personas que nos están siguiendo, que abran sus corazones a ti. And Lord, we want to also invite those people who are watching us right now to receive you into their lives. Queridos amigos que nos están escuchando, si Dear friends who are han watching, recibido a Jesucristo como su Salvador personal, if you have abra not su corazón ahora mismo a Él. if you have not yet opened your heart to Jesus Christ, open your heart to him right now. Ahora mismo una oración simple pero con fe a Dios. Repite esta breve oración. Just repeat this brief prayer after us receiving Jesus.
Señor Jesús, yo creo Dear Lord Jesus, I believe que tú moriste en la cruz del Calvario por mi salvación, that you died on the cross of Calvary for me, pero tú resucitaste. but you resurrected. Y Señor, yo te recibo en mi corazón. And Lord, I receive you in my heart. Te pido perdón por todos mis pecados. I ask you to forgive me all of my sins. Perdona todo mi pasado. Forgive me all of my past Dame una vida nueva and give me a new life. y ayúdame a seguir de hoy en adelante. Help me to follow you from this day forward. En el nombre de Jesús. In the Amén. name of Jesus, amen and amen. Thank you, Adam. Gracias, Adán. Thank you to all who have joined us today. Gracias a todos los que sintonizaron y saludos a nuestros amigos y hermanos en Cuba, en Argentina, en Brasil, en todo Sudamérica, sea Paraguay o Argentina o Bolivia, Perú, Chile. Dios les bendiga. In España, God bless all of you who have tuned in Chile, in Argentina, in Bolivia, in Paraguay, and in Cuba, in Central America, in Mexico, here in America, in Canada, and in Spain and Europe. Gracias a todos los que sintonizaron en diversas partes del mundo, aquí en los Estados Unidos, como también en Cuba y el Caribe, en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, en Europa, en España, por supuesto, y en todas partes del mundo, in other parts of the world. Thank you for joining us. Let's continue to stand in prayer, believing for God to work a miracle in your life, in our nations, and in the nations of the world. Sigamos orando, confiando en Dios por milagros en nuestras vidas, en nuestras naciones, en todas partes del mundo. No se olviden, no miremos lo grande que el problema apareciera, miremos sobre la respuesta. Cristo es la respuesta y Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Do not forget, don't look at how big your problem or need may appear. Put your eyes on the answer. Christ is the answer, and He has not changed. He is the same yesterday, today, and forever. Keep joining us here Monday through Friday as we continue to pray for America, the nations, and your needs. Siga sintonizando de lunes a viernes aquí en Oración por América y las Naciones, donde oramos también por tus necesidades. If you want to do something and sow in the nations of the world through this ministry, go to our webpage, globalvisionministries.org. There are options to give. Thank you in advance for your prayers and for your support. God richly bless you.